¿Me escuchan? ¿Están todos ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Soy el licenciado José Mesía, tecnólogo médico. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la microbiología. Algo general, para que puedan entender. La microbiología es una ciencia muy particular, donde realmente hay mucho trabajo en lo que es el área del laboratorio, lo que se diagnostica muchas infecciones, enfermedades, ya sean por parásitos, bacterias o hongos. Entonces, hoy día vamos a hablar algo general sobre la microbiología. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es la microbiología? La microbiología se puede decir que es el estudio de microorganismos y organismos pequeños que pueden producir cierta enfermedad al organismo. Entonces, para definir sobre la base de su etimología como la ciencia que trata de los seres vivos muy pequeños, concretamente de aquellos cuyo tamaño se encuentran por debajo del poder resolutivo del ojo humano. Son muy pequeños, mayormente para trabajar con los microorganismos se utilizan los microscopios. Esto hace que el objeto de esta disciplina venga determinando por la metodología apropiada para poner en evidencia y poder estudiar a los microorganismos. Precisamente, el origen tardío de la microbiología con relación a otras ciencias biológicas y al reconocimiento de las múltiples actividades desplegadas por los microorganismos, hay que atribuirlos a la carencia durante mucho tiempo de los instrumentos y técnicas pertinentes. Muy bien, ahora vamos a ver. Actualmente sabemos que los microorganismos se encuentran en todas partes, pero hace poco, antes de la invención del microscopio, los microorganismos eran desconocidos para los científicos. No se conocía sobre los microorganismos. Miles de personas morían en epidemias por causas que no se conocían. El deterioro de los alimentos no se podían controlar siempre y muchas familias enteras morían debido a que no existían vacunas ni antibióticos disponibles para combatir las infecciones. Con la invención del microscopio en el siglo XVII, comienza el lento despegue de una nueva rama del conocimiento inexistente hasta entonces. Entonces, en la época que todavía no se conocía nada del microscopio, no se conocía nada de los microorganismos, mucha gente moría. Con la invención del microscopio en el siglo XVII, comienza el lento despegue de una nueva rama del conocimiento inexistente hasta entonces. Nosotros podemos hacernos una idea de cómo se han desarrollado nuestros actuales conceptos de microbiología, repasando los acontecimientos históricos que han cambiado nuestras vidas. Veamos algo de historia. Aunque los microorganismos se originaron hace aproximadamente 40.000 millones de años, la microbiología es relativamente una ciencia muy joven. Los primeros microorganismos se observaron hace 300 años y sin embargo pasaron unos 200 años hasta que se reconoció su importancia. En esta historia muchos personajes tuvieron que intervenir desde el momento en que empezaron la creación del microscopio, el estudio de los primeros microorganismos. Muchos científicos, médicos intervinieron en el descubrimiento y poco a poco se fue dando lo que es la microbiología como ciencia. Entonces podemos ver que la existencia de los microorganismos no se conoció hasta la invención del microscopio, gracias aquí a un holandés, Anthony van Leeuwenhoek, en 1684, a los cuales se denominó animáculos. Leeuwenhoek examinó el agua de lluvia, de mar, de río, saliva y otras materias. Sin embargo, estas observaciones no condujeron a ninguna investigación acerca de las posibles actividades de los microorganismos, ni como agente de fermentación, ni enfermedades,
ya que el desarrollo de la química y de la medicina era demasiado primitivo. Entonces, Anthony van Leeuwenhoek, si bien descubrió los microorganismos con un pequeño microscopio inventado, no ayudó mucho en la ciencia en ese momento, porque el desarrollo de la química y la medicina era demasiado primitivo. Y ahí vino el inglés Robert Hooke, usando esos microscopios compuestos ya mejorados a los que Anthony había descubierto, había logrado hacer. Robert Hooke usó microscopios ya compuestos y pudo ver la descripción de los hongos filamentosos en 1667 y también pudo descubrir la estructura celular de las plantas, acuñado el nombre o término de células. Él le puso el término de células, Robert Hooke. Pero el trabajo con microscopios compuestos aplicados al estudio de los animáculos languideció durante casi 200 años. Debido a sus imperfecciones ópticas, no se veían muy bien en el microscopio, hasta que en 1830 se desarrollaron los lentes acromáticos. Acá podemos ver el microscopio de Leeuwenhoek y de Robert Hooke. Realmente en ese tiempo no sé cómo pudieron observar con esos microscopios, pero en fin. Origen de los microorganismos. La famosa teoría de la generación espontánea. La idea de la generación espontánea se remonta a la cultura griega, los cuales creían que las ranas y gusanos crecían espontáneamente a partir del lodo. Incluso existían recetas llenando una tinaja con trapos y colocándola en un sitio apartado durante semanas. Al final crecían ratones a partir de los trapos. En el siglo XVII, el italiano Francesco Redi demostró en 1668 que los gusanos encontrados en la carne podrida eran las larvas que provenían de los huevos. Carne las moscas, y no el producto de la generación espontánea. Sin embargo, una cosa eran los huevos de mosca y otra los microorganismos, que solo se podían ver con la ayuda del microscopio. En 1745, John Needham hirvió trozos de carne para destruir los organismos persistentes y los colocó en un recipiente abierto. Al cabo de un tiempo, observó colonias de microorganismos sobre la superficie y concluyó que se generaban espontáneamente a partir de la carne. En 1769, Lázaro Spallanzani repitió el experimento, pero tapando los recipientes, no apareciendo las colonias, lo que contradecía la teoría de la generación espontánea. Pero Needham argumentó que el aire era esencial para la vida, incluida la generación espontánea de microorganismos, y este aire había sido excluido en los experimentos de Spallanzani. Aquí podemos ver en esa época el gran debate de la generación espontánea entre Needham y Spallanzani. Needham, que era un naturalista inglés, los microorganismos se originan de la materia inanimada. Y Lázaro, científico italiano, repitió el experimento de Needham. Los seres vivientes aparecieron solamente en los frascos que se dejaban abiertos. Eso demostraba que quería decir que habían ciertos microorganismos que necesitaban de oxígeno para vivir. Algunos no, eran anaerobios, que no necesitaban oxígeno, pero habían otros microorganismos que sí necesitan oxígeno, que son los aerobios. La fermentación como proceso biológico se le atribuyó a Pasteur y su famoso vino francés. Sin duda, desde la prehistoria los hombres utilizan con provecho las fermentaciones. El pan fermentado se conoce desde hace varios miles de años. Los jeroglíficos egipcios, así como representaciones gráficas en todo el Próximo Oriente, atestiguan que el hombre recurría a la fermentación para fabricar bebidas alcohólicas ya varios milenios antes de Jesucristo.
Al preparar el pan, vino, cerveza, los egipcios sumerios y todas las personas empleaban sin saberlo y de una manera empírica una familia de agentes biológicos muy originales, las levaduras. Son ellas las que realizan la fermentación alcohólica. Sin saber en esa época, ya estaban ya preparando los agentes biológicos en el momento de hacer la fermentación con levaduras. Y ellos ni sabían lo que estaban haciendo. El papel de las levaduras como agentes fermentadores no fue reconocido hasta 1856 por Louis Pasteur. Las teorías científicas de esa época reconocían la presencia de levaduras en las fermentaciones alcohólicas, pero estas levaduras eran consideradas como compuestos químicos complejos sin vida. Pasteur, químico francés, propuso la teoría vitalística y demostró que las células viables de levaduras causan fermentación en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. Durante dicha fermentación, el azúcar presente en el mosto es convertido principalmente en etanol y CO2. Sus ilustraciones claramente muestran auténticas levaduras vínicas y en sus escritos él las diferenciaba claramente de otros componentes. De ahí vino Koch y la bacteria del carbunco, el descubrimiento de la función de los microorganismos. Koch vino a demostrar acá que estos microorganismos causaban enfermedades, eran patógenos para el ser humano. Entonces, el descubrimiento de las bacterias puede actuar como agentes específicos en las enfermedades infecciosas. En los animales fue realizado a través del estudio del carbunco, infección grave de los animales domésticos que es transmitible al hombre. La demostración concluyente de la causa bacteriana o etiología del carbunco la proporcionó en 1876 Robert Koch, un médico rural alemán. Koch empezó a estudiar el mundo microbiano después de que su mujer le regalara por sus 28 cumpleaños un microscopio. 6 años después, anunció al mundo que había encontrado la bacteria del carbunco, el Bacillus anthracis. Posteriormente, él y sus colaboradores descubrieron las bacterias que causaban la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis y el cólera, el Vibrio cholerae. Esta serie de experimentos se ajustaban a los criterios necesarios para poder establecer la relación causal entre un organismo específico y una enfermedad específica. Estos criterios se conocen como los postulados de Koch, que hasta el día de hoy se siguen viendo en los experimentos, en todo lo que se aplica en la microbiología. Entonces, ¿cuáles eran estos postulados? Primero decía, el microorganismo patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de enfermedad y ausente en animales sanos. Entonces, se usaba la microscopía, se hacía el patógeno sospechoso, se encontraba en el medio. Una vez que se encontraba el patógeno sospechoso que causaba la enfermedad, se observaba por microscopía en la sangre o tejido. Y eso es lo que se experimentaba con el animal enfermo. Entonces, todo animal enfermo significaba que tenía un patógeno sospechoso, a diferencia de un animal sano, que no tenía nada, ¿no? Ese es el primer postulado. El microorganismo patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de enfermedad y ausente en animales sanos. En un animal enfermo va a estar el patógeno sospechoso y no va a estar en un animal sano. Ese es el primer postulado de Koch. El segundo, el microorganismo sospechoso debe cultivarse en cultivo puro. Entonces, en un cultivo de laboratorio se sembraba y crecía la colonia del patógeno sospechoso. Cuando se sembraba en un cultivo puro. Siembra en medio sólido con muestras de animal enfermo o del sano. No hay microorganismos presentes. Entonces, en un paciente sano no crecía nada. Ese es el segundo postulado. El tercero, las células de un cultivo puro de microorganismos aislados deben causar la enfermedad en animales sanos. Entonces, así hacíamos el experimento, ¿no? El cultivo del microorganismo que se hacía en un medio, ese microorganismo aislado debía causar enfermedad
en un animal sano. Y efectivamente eso es lo que pasaba. Tomabas la muestra del microorganismo que había crecido en un medio de cultivo, lo tomabas y ese microorganismo le hacía daño a un animal sano. Y el cuarto postulado, el microorganismo debe ser aislado y ser idéntico al original. Efectivamente, el nuevo aislamiento en el laboratorio. Se aislaba el microorganismo, se cultivaba en el medio y volvía a crecer el mismo microorganismo. Entonces, esos son los 4 postulados de Koch, con los cuales se trabaja hasta en la actualidad. Más tarde, en 1892, el biólogo ruso Dmitry Ivanovsky obtuvo la primera evidencia de la presencia de agentes de tamaño submicroscópico, demostrada unos pocos años después por un grupo de investigadores, quedando así descubierta una nueva clase de entidades infecciosas, los virus. Entonces, Dmitry Ivanovsky fue el que descubrió en 1892 los virus. Hasta ahí fue un poco de historia. Ahora entramos un poco a hablar de la microbiología, ¿no? Bueno, acá hay un resumen de la historia. Robert Hooke, en 1665, observó el tejido vegetal que estaba formando por celdillas e introdujo el término de célula. Robert Hooke introdujo el término de célula. En el 1673, Leeuwenhoek Hooke utilizó un microscopio simple. Fue el primero en observar los microorganismos. En 1858, Rudolf Virchow, las células vivas procedentes solo de otras células persistentes. Así es, las células vivas proceden solo de otras células persistentes. En 1860, Joseph Lister introdujo el uso de un desinfectante para el lavado de apósitos para controlar las infecciones en el hombre. En 1861, Louis Pasteur se encuentra microorganismos en el aire en cualquier parte y proporcionó pruebas de la biogénesis. En 1865, Louis Pasteur demuestra la relación causal entre microorganismo y enfermedad. En 1876, Edward Jenner demostró que al inocular viruela de vaca en el hombre se produce inmunidad a la viruela. En 1798, Robert Koch demostró que los microorganismos producen enfermedades. En 1880, Louis Pasteur descubrió que podría utilizarse una bacteria virulenta como vacuna para la peste aviar. Él acuñó del término vacuna. En 1910, Paul Ehrlich introdujo el uso de un compuesto arsenical llamado Salvarsan para el tratamiento de sífilis. Y en 1928, Alexander Fleming observó que el hongo Penicillium inhibía el crecimiento de un cultivo bacteriano y llamó al componente activo penicilina. Eso fue un poco de historia. Entremos ahora a lo que es microbiología. Entonces, en la microbiología podemos ver que es el estudio de bacterias, parásitos y hongos, ¿no? Micología. Son las áreas en las cuales se trabaja en lo que es la microbiología. A ver, hablemos un poco de las bacterias. Las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Presentan un tamaño muy pequeño, micrómetros, entre 0.5 y 5 micrómetros de longitud. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperaturas y presión. El cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño. Al contrario, algunas son beneficiosas. Nuestro cuerpo está formado por muchas bacterias. Estas bacterias son como defensas en nuestro organismo, como también hay bacterias que nos pueden afectar y nos pueden hacer mucho daño. Nosotros tenemos conviviendo con estas bacterias siglos y años atrás. Siempre ha sido la lucha del cuerpo con las bacterias. Hasta ahora, en la actualidad, muchas bacterias aparecen ya mutadas y simplemente es más complicado para la ciencia
porque hay que estar creando nuevos medicamentos o antibióticos más fuertes para poder acabar. Esto es una lucha que viene de años atrás. Cada vez las bacterias se hacen más resistentes y más resistentes. Y la ciencia sigue luchando para acabar con esas bacterias, pero sacan un antibiótico potente que pueda matar a esa bacteria, pero a los años esa bacteria muta, cambia sus agentes genéticos. Entonces, ese antibiótico que tomaban la penicilina que creó Fleming hace años atrás, ya no sirve ahora. Ya no podría hacer efecto a ninguna bacteria en la actualidad, porque simplemente la bacteria de hace siglos, hace años atrás, de 1910, de 1920, ya no es igual, esa bacteria no es igual en este año, en el 2021, 2020. Esa misma bacteria ha mutado. Así que ese antibiótico, esa penicilina de 1910, si le dan ahora ya no le va a servir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mejoran el antibiótico, lo hacen más fuerte y más potente para poder acabar con esa bacteria de ahora, del 2020. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al incrementar la concentración de antibióticos, también hacen daño al ser humano. Nuestro organismo no resiste, nuestro hígado trabaja demasiado. Cuanto más medicamentos y más pastillas uno consume, hace más daño al hígado. El hígado trabaja más, igual que nuestras células. Esa es la lucha constante hasta ahorita y va a seguir por años más adelante. Tanto bacterias como virus van a seguir mutando y el ser humano va a tener que seguir creando antibióticos más. Realmente el final de esto ya no sabemos cuál será porque ya no estaremos con vida nosotros, serán las nuevas generaciones. Vamos a ver en qué va a terminar esto, pero esto ha sido una lucha constante de hace años y va a seguir siempre. Por eso uno tiene que cuidarse, no automedicarse, porque al automedicarse, ¿qué es lo que uno está ocasionando con eso? Que ese microorganismo, esa bacteria, sea más potente. Sea más potente y después ese medicamento que tomabas ya no le va a hacer efecto. Una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades en las bacterias. Veamos su morfología. La forma de las bacterias es muy variada y a menudo una misma especie adopta distintos tipos morfológicos, lo que se conoce como pleomorfismo. De todas formas, podemos distinguir tres tipos fundamentales de bacterias. Los cocos, que tienen forma esférica. En estos cocos tenemos los diplococos, en grupo de 2, los tetracocos, grupo de 4, estreptococos, en cadenas, y estafilococos, que son agrupaciones irregulares o en racimos. Como se puede ver acá en el dibujo, los cocos, diplococos, los estreptococos. Estas son las formas que pueden tener las bacterias. O también de bacillus, del latín bacillus varilla, en forma de bastoncillo. Aquí vemos, en forma de bastones, bacillus. Otras formas también helicoidales. Vibrio, ligeramente curvados y en forma de coma, cacahuate o arriñonado. Espirilo, en forma helicoidal rígida, en forma de tirabuzón. O de espiroqueta, en forma de tirabuzón, helicoidal flexible. Acá vemos las otras formas de vibrio, una coma, bastón, hélice, filamentos, espiroquetas. Entonces, estas son las formas que tienen las bacterias. Su estructura. Al tratarse de organismos procariotas, tienen las características básicas correspondientes, como la carencia de un núcleo delimitado por una membrana, aunque presentan un nucleoide, una estructura elemental que contiene una gran molécula de DNA. En el citoplasma se pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas circulares de ADN que coexisten con el nucleoide. Contienen genes y son comúnmente usados por los procariotas en la conjugación. El citoplasma también contiene vacuolas, gránulos que contienen sustancias de reserva, y ribosomas, utilizados en la síntesis de proteínas. Acá podemos ver una bacteria, sus partes, su pili, sus vellos, el ribosoma, su cápsula, la que la rodea,
su pared celular, que está después de la cápsula, viene la pared celular. El flagelo, que permite engancharse o dar movimiento. El citoplasma, las vacuolas, los plásmidos, el nucleoide, donde está el ADN, todo esto es el ADN, y la membrana citoplasmática. Una membrana citoplasmática compuesta de lípidos rodea el citoplasma. Al igual que las células de las plantas, la mayoría posee una pared celular, que en este caso está compuesta por peptidoglicano, mureína. Así es. Acá podemos ver la pared celular de la bacteria, que es todo esto lo verde. Y esta pared está compuesta por peptidoglicano. La mayoría de bacterias presentan además una segunda membrana lipídica, que es la membrana externa, rodeando la pared celular. Acá podemos ver la membrana externa, que es este negro de acá. Ahora, el espacio comprendido entre la membrana citoplasmática y la pared celular, o la membrana externa, se denomina espacio periplasmático. Algunas bacterias presentan una cápsula y otras son capaces de desarrollarse como endosporas, estados latentes capaces de resistir condiciones extremas. Así es, no todas las bacterias van a tener cápsula. Algunas tienen cápsula, otras no. Entre las formaciones exteriores tenemos los flagelos y los pílidos, que le van a dar el movimiento, que se puedan enganchar en la célula, esta bacteria. Ahora, una bacteria que es gram negativa y otra que es gram positiva. ¿Qué llamamos gram? Gram llamamos a la coloración para diagnosticar el tipo de bacteria. Si es bacteria gram negativa o gram positiva. Es una coloración que usamos en el laboratorio. Mayormente las que son gram positivas es porque tienen en su pared, en su membrana, gran cantidad de peptidoglicano, que va a permitir que la tinción gram reaccione con los ácidos teicoicos de esta pared, de la cantidad de peptidoglicano. Y las que son gram negativas es porque tienen un espacio pequeño, no tienen mucho peptidoglicano. Entonces existen dos diferentes tipos de pared celular, las gram positivas y gram negativas. Estos nombres provienen de la reacción de la pared celular de la tinción gram, un método tradicionalmente empleado para la clasificación de las especies bacterianas. Las bacterias gram positivas tienen una pared celular gruesa, como podemos ver acá, llena de peptidoglicano. En cambio, las de gram negativas, que son estas de acá, tienen una pared relativamente fina, es muy fina su pared. Consiste en pocas capas de peptidoglicano, como podemos ver acá, son pocas capas de peptidoglicano, rodeada por una segunda membrana lipídica, así es, una membrana externa, que es la que rodea este peptidoglicano, que contiene lipopolisacáridos y lipoproteínas, como podemos ver acá, lipopolisacáridos y lipoproteínas. Entonces, esa es la gran diferencia entre una gram negativa, una bacteria que tiene gram negativa es porque su pared es relativamente fina. Es una membrana externa fina. Es una gram negativa. Y una gram positiva es que tiene una pared más gruesa de peptidoglicano. A eso llamamos bacteria gram positiva. O sea, la diferencia va a ser en la estructura de la bacteria. ¿En qué consiste la tinción gram? Tinción gram. En el paso 1, la tinción de frotis. Previamente fijado al calor con cristal violeta durante 1 minuto, todas las células se tienen de color azul violeta. De ahí le añadimos Lugol y lo dejamos actuar por 2 minutos. Todas las células siguen de color azul violeta. Y viene el paso 3 de coloración con alcohol. Sacamos todo el colorante con el alcohol. Las células gram positivas siguen de color azul violeta, como podemos ver acá. Y las gram negativas se decoloran, como vemos acá. En el paso 4 se le agrega una tinción de contraste, que es la safranina, por 2 minutos. Y las células gram positivas se van a ver azul violeta. Se van a seguir viendo azul violeta.
o si no, con el contraste de la safranina, las gram negativas, que se vuelven rosas o rojas, como podemos ver acá. Esa es la tinción de gram, que mayormente se utiliza en el laboratorio para distinguir si es una bacteria gram positiva o gram negativa. Como podemos ver acá, las gram positivas, una pared más gruesa de peptidoglicano, y las gram negativas, una pared delgada y su membrana externa. La que se tiñe son los peptidoglicanos, que le dan un color lila, son las gram positivas. Y aquí están la clasificación de bacterias, las gram positivas, las gram negativas, los cocos gram positivos, estafilococos, enterococos, peptococos, los bacilos gram positivos, que son Clostridium, Listeria, Lactobacillus, Mycobacterium, Nocardia, espiroquetas, como Treponema, Leptospira, Borrelia, células gram negativas, cocos gram negativos, Neisseria. ¿Por qué cocos? Porque tienen forma de cocos. Bacilos gram negativos porque tienen forma de bacilos, la Brucella, Bordetella, Francisella, Pseudomonas, Enterobacterias, Vibrio, Campylobacter. Las riquecias y clamidias, que son parásitos intracelulares obligados. Las riquecias, clamidia, Bartonella. Y las bacterias inusuales, que son los micoplasmas, ¿no? Células sin pared celular, no tienen pared celular, así que no son ni gram positivas ni gram negativas. Mayormente se les considera gram negativas. No tienen pared celular. Son inusuales. Metabolismo. Las bacterias exhiben una gran variedad de tipos metabólicos. El aeróbico estricto, que necesita oxígeno, como Mycobacterium, Pseudomonas. Anaerobio estricto, no necesita oxígeno para vivir, como el Clostridium. También hay anaerobio facultativo. Pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Pueden usar oxígeno como también no usar oxígeno. Son facultativos, por lo que se les llama también anaerobios facultativos y a veces aerobios facultativos. La mayoría de las bacterias son así. Los microaerófilos son aquellos microorganismos que para sobrevivir requieren niveles de oxígeno muy inferiores a los que se encuentran normalmente en la atmósfera de la Tierra. No necesitan muchos oxígenos los microaerófilos. Nivel de oxígeno muy bajo, como los Streptococcus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Neisseria gonorrhoeae. Las bacterias aeróbicas obtienen energía por respiración. Por algo, pues son aeróbicas porque necesitan oxígeno. Las anaeróbicas por fermentación. Tienen que fermentar para poder sobrevivir. La fermentación y la degradación de glúcidos en anaerobiosis. Putrefacción y la degradación de proteínas en anaerobiosis. El efecto Pasteur, en presencia de oxígeno, las bacterias tienden a respirar. ¿Cuál sería el diagnóstico para bacterias? Bueno, el diagnóstico es la base de enfermedades etiológicamente bacterianas que pueden ser por cultivo, aislamiento o identificación del microorganismo. El diagnóstico microbiológico es directo o indirecto. Es directo cuando se identifica el microorganismo a través de cultivos. En el caso de bacterias, biotipificación e identificación del microorganismo al microscopio o a través de la amplificación de genes, DNA, RNA, por ensayos de biología molecular. El diagnóstico microbiológico es indirecto cuando se identifica el microorganismo a través de pruebas serológicas. En esas pruebas podemos ver la ELISA, inmunofluorescencia, la inmunoanálisis, fijación de complemento, entre otros. Entonces tenemos el diagnóstico directo e indirecto. Si es directo, cuando se identifica el microorganismo por cultivos, a través también del microscopio o por ensayos de biología molecular para su amplificación del DNA. Entonces, si hacemos un diagnóstico indirecto, es por serología, prueba de sangre, ¿no? Sacamos para una prueba de ELISA, inmunofluorescencia o radioinmunoanálisis.
La forma de garantizar la supervivencia del agente infeccioso es utilizando un medio de transporte. Estos medios de transporte se utilizan para llevar la muestra tomada de un paciente. Supongamos que venga un paciente con un dolor de garganta, no puede hablar, hay que hacer una secreción faríngea. Tomamos este medio con este hisopo grande, le hacemos la toma de secreción faríngea y lo colocamos en el tubo, ¿no? Entonces, este va a ser un medio de transporte para que llegue seguro esa muestra al laboratorio y pueda ser identificada. Son medios diseñados sobre todo para el transporte de muestras biológicas para cultivo. Estos aseguran la viabilidad de los microorganismos. Dentro de estos medios de transporte para bacterias están los medios de Stewart, Ames o Cary Blair. Entonces, estos medios de acá son los que se utilizan ya sea para secreción de heridas, secreción faríngea, le toman la muestra, o secreción de oído, que a veces viene con dolor de oído. Para tomar esa secreción utilizamos estos hisopos que vienen con estos medios. De ahí se coloca el hisopo adentro y se lleva al laboratorio, siempre rotulando, ¿no?, el nombre del paciente, ¿no?, y decir qué parte del cuerpo ha sido tomada. Todo tienen que especificar en el tubo. Si ha sido tomada faríngea, si una muestra de oído o muestra de herida, de brazo, de pie. Entonces, estos medios son para transportar. Ahora, los medios de cultivo. Los medios de cultivo se pueden clasificar en caldos y agares. Los agares para el cultivo de bacterias se clasifican en medios ricos, que son medios en los cuales pueden crecer rápidamente todas las bacterias. Ejemplo, agar sangre, agar chocolate. Acá vemos el agar sangre y el agar chocolate. En estos medios hacemos el sembrado y pueden crecer todo tipo de bacterias, porque son medios ricos, nutrientes, proteínas. Y aquí donde crecen todo tipo de bacterias cuando hacemos el sembrado. Los medios de enriquecimiento son medios que contienen un agente que inhibe el crecimiento de especies no deseadas y favorece el crecimiento del agente causal de la enfermedad. Se utilizan cuando se presenta un brote, una epidemia, una pandemia, o cuando las bacterias se encuentran en pequeñas cantidades en la muestra y cuyo crecimiento es lento en relación con las otras especies presentes en la muestra. El medio de Müller-Kaufmann permite el crecimiento de Salmonella, inhibiendo a su vez numerosos coliformes. Si hay una muestra de heces y lo sembramos en este medio solamente va a crecer lo que queremos encontrar, que es Salmonella. Las otras bacterias que pueden crecer no van a ser inhibidas. Pues esto es de gran importancia, ya que en ciertas muestras como fecales, agentes fecales, queremos encontrar un agente de Salmonella, lo vamos a ver en este medio. Y va a inhibir el crecimiento de otras bacterias, ya que como ustedes saben, en una muestra fecal hay una cantidad de bacterias, pero solamente va a permitir el crecimiento de Salmonella, para ver Salmonella, como podemos ver acá, ¿no? Las colonias del sembrado. Medios de cultivo selectivos. Estos medios no permiten el crecimiento de bacterias gram positivas debido a su contenido de antibióticos o colorantes. Estos medios como leucina azul de metileno, McConkey, Salmonella shigella o agar verde brillante, que no va a permitir el crecimiento de bacterias gram positivas, como podemos ver acá, ¿no?, el McConkey o el SS, que es Salmonella shigella. También tenemos medios de cultivo diferenciales. Son medios de cultivos que permiten diferenciar entre bacterias lactosa positiva y lactosa negativa. Debido a que contienen lactosa y el indicador de pH permite distinguir entre bacterias que metabolizan la lactosa, como E. coli, y bacterias que no la metabolizan, como Salmonella. Entonces, estos cultivos diferenciales va a permitir diferenciar entre bacterias que degradan o no degradan lactosa, ya sea glucosa, sacarosa, lisina, citrato o urea. Entonces, hay bacterias que sí degradan glucosa, este medio va a cambiar de color. El medio lila
degradan lisina, también cambia de color. Citrato, si degradan citrato, también este medio va a cambiar de color. Y así nos va a ayudar a diferenciar. Otros medios diferenciales son los que se utilizan para realizar pruebas bioquímicas, como podemos ver acá. El TCI, hierro triple azúcar, agar de hierro lisina, lía, indol ornitina, mio, citrato, entre otros. Estos son los medios diferenciales. Para diferenciar la bioquímica de las bacterias. Entonces acá sembramos cada bacteria, sembramos una bacteria en estos medios y aquí vamos a ver en cuál cambia de color. Porque cada medio tiene un componente en la cual la bacteria va a degradar, ya sea la urea, el TCI tiene glucosa, lactosa, el lía tiene lisina. Metabolismo de lactosa. En los medios diferenciales se incluyen diversos colorantes, indicadores de pH y diferentes sustratos que permiten evaluar la presencia de enzimas por parte de cada una de las bacterias. Así es. Hay bacterias que van a degradar lactosa, otras que no degradan lactosa. Todo va a depender de las enzimas, porque estas enzimas van a ayudar a degradar el compuesto. Esto nos va a hacer diferenciar qué tipo de bacterias estamos viendo. ¿Cómo hacemos la siembra en una placa? La placa de agar se divide en 4 partes. Se deposita con el asa en un extremo de la placa de agar. 1. A partir de este punto se estría en zigzag, como una estría abierta, como podemos ver acá. Tomamos el punto para comenzar de esta zona y empezamos la siembra en zigzag. Punto 1. De ahí el segundo punto en zigzag. El tercero igual en zigzag. Y de ahí el cuarto. Es así como hacemos el sembrado en una placa de agar con el asa de siembra. Y de ahí vemos el crecimiento de las colonias. Luego esta placa ya sembrada se incuba a 37 grados durante 24 horas o 72 horas, ¿no? Como sea recomendable. Entonces así es, con el asa de siembra, primero hacemos el primer sembrado, desinfectamos, hacemos el segundo, desinfectamos, hacemos el tercero. Algunas veces en algunos laboratorios usan una placa para una sola bacteria. Para el sembrado de una sola bacteria. En otros sitios utilizan una placa para sembrar 2 o 3 tipos de bacteria. Es siembra en tubo de agar tendido o pico de flauta, como se le conoce, ¿no? El cuello del tubo debe flamearse antes y después de sembrarse. Entonces esteriliza el asa, se toma la muestra que ha crecido en la placa, la muestra aislada de la bacteria, lo sembramos en el agar tubo. Se siembra por estría en tubo con un medio inclinado. Se inclina el tubo en un agar nutritivo y se siembra. Siempre la tapa, el borde del tubo, hay que flamearlo para que no se contamine. Hay que tener mucho cuidado al momento de sembrar acá porque podemos, sin querer al momento de sembrar, podemos dañar este medio. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Siembra por picadura. El inóculo se introduce con un asa bacteriológica recta hasta el fondo por picadura del medio. En un solo movimiento se debe tener cuidado en hacer el mismo trayecto de entrada y de salida. Entonces, esta asa termina en punta. Se desinfecta el asa, se coloca, se clava en medio del agar del tubo, pero no hasta la base, un poco antes de la base,
se mete y se saca. Una sola puesta es, lo metes hasta la mitad y de ahí lo sacas. Y queda marcado. Ese es siembra por picadura. Otro tipo de siembra. Siembra en superficie y picadura. Igual, introduces el lazo de punta hasta la mitad más o menos, antes de la base, no debe llegar a la base. Lo retiras y en la superficie haces una pequeña ondulación, como se ve acá en la foto. Entonces, introduces el asa, lo sacas despacio y acá en esta superficie ya haces una pequeña ondulación y retiras. Es otra forma de siembra. Condiciones de incubación. Independientemente del tipo de microorganismo y de la siembra realizada, los medios de cultivo se incuban en atmósfera de aerobiosis o anaerobiosis o de microaerofilia. Para incubar en condiciones de aerobiosis, los medios de cultivo se colocan por lo general a una temperatura de 35 a 37 grados y ahí pueden permanecer por 24 horas a 72 horas, o si se requiere hasta varias semanas, dependiendo del microorganismo. Para condiciones de anaerobiosis, los cultivos se colocan en una jarra de anaerobiosis, a la cual se le introducirá un sobregenerador de atmósfera de anaerobiosis, como son los GASPAK o los BBL. Entonces, en esta jarra colocamos las placas. Como ven en la foto, se colocan las placas que están sembradas. Cerramos, pero antes de cerrar, colocamos estos sobres que generan una atmósfera anaeróbica, que lo que van a hacer, van a sustraer todo el oxígeno. Entonces, al momento de poner estos generadores de atmósfera, estas placas, adentro de la jarra, lo tapamos. ¿Qué van a hacer? Estas placas van a absorber todo el oxígeno para darle un ambiente de anaerobiosis. Entonces, ahí no va a haber oxígeno para nada. La jarra que contiene los medios de cultivos, esta se puede colocar a 35 grados. Entonces le va a dar, adentro le va a dar una atmósfera anaeróbica, porque no va a tener oxígeno debido a estos generadores, como se puede ver en la foto. Para incubar en atmósfera de microaerofilia, CO2, se efectuará el mismo procedimiento que para incubar anaerobiosis. La diferencia es que el sobre introducido será específico para generar una atmósfera de microaerofilia, porque son dos tipos de sobres. Uno para generar un ambiente de microaerofilia y otro para generar un ambiente de anaerobiosis. Son dos sobres diferentes. El Camping Pack va a ser para microaerofilia y el BB Glass Pack para retirar todo el oxígeno. Entonces se agrega adentro de la jarra y eso va a retirar todo el oxígeno. Colonia bacteriana. Las bacterias se dividen por fisión binaria, dando lugar a una bacteria a una colonia bacteriana. Posterior a la incubación, puede ser 24 a 48 horas, se observan colonias a las cuales se les evalúa su característica como tamaño, forma, coloración, elevación, borde, superficie o consistencia. Se puede ver su viscosidad, membranosa o quebradiza. Estudio microscópico de las bacterias. El siguiente paso es la observación de las bacterias al microscopio. Para observarlas se hace un frot de una lámina portaobjetos y se le practica una tinción Gram. Como vimos al comienzo, la famosa tinción Gram, o también para Sid-Nielsen, que es otra coloración para mayormente ver Mycobacterium. Frote con tinción. En este tipo de estudio microscópico se puede apreciar la morfología del microorganismo, los cocos, los bacilos, la forma espiral. La tinción informa si se trata de una bacteria gram positiva, gram negativa o ácido alcohol resistente. Si presenta gránulos metacromáticos o esporas. Entonces, dos coloraciones, la tinción gram,
la que vimos, y ahora la de Sid-Nielsen, que es para Mycobacterium. ¿De qué trata la tinción de Sid-Nielsen? Se cubre la preparación fijada y seca con fucsina, fenicada y calentar suavemente hasta que la fucsina emita vapores sin que hierva. Repetir 3 veces en un tiempo máximo de 5 minutos. Dejar enfriar la laminilla, se retira el colorante y lavar con agua corriente. De ahí decolorar con alcohol hasta que las partes más finas queden incoloras. Lavar con agua corriente. De ahí cubrir la lámina con azul de metileno durante 30 segundos. Lavar con agua corriente. Secar a temperatura de ambiente. Los bacilos ácido alcohol resistentes se observan como bastoncitos rojos, largos y algo encorvados en un fondo azul claro. Como podemos ver acá, ¿no? Acá vemos los bacilos. Esto quiere decir que esta muestra es positiva de Mycobacterium. Acá vemos otra vez el procedimiento, ¿no? Se calienta la muestra cuando está con la fucsina, de ahí se lava suavemente con agua, se deja secar, le agregamos azul de metileno por 2 minutos, de ahí se vuelve a lavar con agua, de ahí se cubre con alcohol ácido al 3% por 1 minuto, no exceder mucho, de ahí se deja enfriar y se lava con agua. Es casi parecido a la coloración Gram, ¿no? Esta coloración va a ser para determinar Mycobacterium. En todo caso, para hacer esta prueba se tiene que tomar la muestra en esputo del paciente, ¿no? La primera muestra de la mañana llega el paciente bota el esputo, mayormente se pide que sea flema. Se le da un envase especial, se dice que se levante en la mañana, que tosa, pero tiene que toser, tiene que botar la flema, porque algunos solamente botan saliva y eso no sirve para hacer esta muestra de Sid-Nielsen, para diagnosticar Mycobacterium en esputo. Lo recomendable es que tiene que botar flema. Y si esa es amarilla, mejor. Entonces, esa muestra la llevan inmediatamente al laboratorio con todos los medios de bioseguridad, con mascarilla, guantes, porque recuerden que el Mycobacterium es muy contagioso. Se pueden contagiar. Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, toma la muestra, se rotula el envase, lo llevan al área de microbiología y le hacen la coloración que vemos acá, ¿no? Toman un poco de la muestra, la colocan en la laminilla, lo esparcen en la laminilla y le agregan la fucsina, y lo lavan con agua, metanol, otra vez con agua, lo cubrimos con alcohol, se deja enfriar, ¿no? Y si es positivo, vamos a ver acá los bacilos resistentes que se observan color rojo. Eso quiere decir que este paciente tiene Mycobacterium. Hasta ahí todo bien. ¿Me escuchan? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Se encuentran ahí? Sí, Sí, sí se todo claro. escucha. Ok, pero Todo claro. Todo bien, todo bien. muy bien. Ahora entremos a ver algo un poco de parásitos. La parasitología médica es el estudio de los parásitos que causan enfermedades al ser humano. En el laboratorio se pueden llevar a cabo exámenes de helmintos, que son los gusanos grandes que se observan a simple vista. Acá podemos ver cómo se ve en el microscopio, ¿no? Algunos parásitos, Diflubothrium, la tenia, Ascaris lumbricoides, Enterobius vernicularis, Angiolistoma, Trichura trichuri. Estos son los parásitos que se pueden ver por microscopio. Huevos o larvas de helmintos que son visibles por medio del microscopio. Así es, aquí los podemos ver, ¿no? Así es como se ven en el microscopio. Entonces se toma la muestra de heces, por eso mandamos a un paciente para que se haga muestra de heces parasitológicos, seriado, ¿no? 3 muestras, 3 envases. Es una por día. Porque normalmente en una muestra por día a veces no se encuentra nada. Porque hay doctores que a veces prefieren ya una muestra, un envase para una muestra de heces, pero a veces en esa muestra no se encuentra nada. Por eso lo recomendable es que sean 3 muestras. Le tienen que dar 3 envases y es una muestra por día. Y las que le tienen que llevar una por día
al laboratorio para poder diagnosticar y poder ver estos huevos o larvas de helmintos. Los helmintos adultos que son llevados al laboratorio para ser identificados pueden haber recogido las heces de la ropa personal o de la cama durante una operación quirúrgica. Los huevos de parásitos intestinales se identifican por su tamaño, su envoltura, su forma, su contenido. El tamaño de los huevos se pueden determinar adaptando al ocular del microscopio, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver por medio del microscopio adaptando el ocular. Amebas, flagelados y ciliados. Las formas móviles de las amebas. Los protozoarios son microorganismos compuestos por una sola célula. Su forma móvil se denomina trofozoito y la forma inmóvil quiste. Entonces son dos formas que se puede ver. Trofozoito, cuando se puede mover, y cuando es inmóvil es un quiste. Entonces los trofozoitos que se pueden mover se encuentran mayormente en heces líquidas, heces con moco, heces blandas, no formadas. Entonces ahí cuando llega la muestra de heces, algunos pacientes vienen con diarrea, se toma la parte líquida o la parte donde hay moco, se le coloca en la lámina y se observa en el microscopio, y donde se va a poder observar los trofozoitos, ¿no? Porque siempre van a estar en movimiento. Los trofozoitos tienen movimiento debido a movimientos lentos de la célula, presencia de sus flagelos, que son semejantes a látigos, que tienen flagelos. Como pueden ver acá en la fotografía hay como unos flagelitos, eso les da movimiento. Presencia de cilios, que son pelos numerosos y cortos que están en su alrededor. Todo eso les da movimiento a los trofozoitos. Los trofozoitos se clasifican en amebas sin flagelos, sin cilios, flagelados con flagelos, ciliados con cilios. Amebas. Una ameba puede ser una entamoeba histolítica, ¿no? De 12 a 35 micras de tamaño. Forma. En movimiento se alarga y cambia de forma. Si no está en movimiento es redonda. Su movilidad se mueve en una sola dirección, ayudado por un pseudópodo que le hace avanzar, como vemos acá en la foto. La entamoeba coli, tamaño de 20 a 40 micras, forma ovalada alargada, movilidad frecuentemente inmóvil, no se desplaza con lentitud emitiendo pseudópodos. La Giardia lambia, tamaño de 10 a 18 micras, forma, vista frontal periforme en forma de pera, vista lateral en forma de cuchara. Su movilidad se desplaza hacia adelante con pequeños saltos o bien dando giros. Contenido, presenta dos grandes núcleos ovalados, como se ve en la foto, son pocos visibles. Flagelados porque tienen flagelos. Trichomonas hominis, tamaño de 10 a 15 micras, forma oval, con dos polos adelgazados, núcleo difícil de identificar, flagelos generalmente 4, movilidad gira y parece vibrar. Como vemos acá en la foto, sus flagelos, lo que le da movimiento. Los ciliados, Balathidium coli, tamaño 50 micras, mayor que un huevo de Ascaris, forma oval con un polo más redondo que el otro, cilios cubiertos por cilios pequeños que se mueven, núcleo asemeja la forma de un riñón junto a otro núcleo pequeño y redondo, parece que tuviera una boca en un citostoma que se encuentra en diversos materiales, como podemos ver acá. Su movilidad se desplaza con rapidez en una dirección, a veces se mueve en círculos, el Balathidium. Estos son los ciliados. Formas quísticas, son formas casi parecidas, ¿no? Son pequeñas formas inmóviles, solo que no se mueven y son resistentes de ciertos protozoarios intestinales. Pueden tener uno o varios núcleos. Los quistes por lo general se encuentran en heces blandas o formadas. Se pueden observar como glóbulos transparentes de envolturas definidas.
En la misma muestra se pueden encontrar quistes de especies diferentes. En una misma muestra a veces encontramos varias formas de quistes, varios quistes de diferentes especies. Ahora vemos los quistes de amebas. En la entamoeba histolítica, pero esta vez en forma de quiste, 12 a 15 micras, forma redonda. ¿Cuántos núcleos? De 1 a 4, membrana delgada circular con cariosoma pequeño, compacto, semejante a un punto negro, como se puede ver acá en la foto. Entamoeba coli, tamaño de 12 a 20 micras, forma redonda o ligeramente oval. Núcleos de 1 a 8 de membrana irregular, engrosada en algunas partes, no forma un círculo perfecto. Acá podemos ver, puede tener 1 o 8 núcleos. Acá parece que tiene 2, 4, 5 núcleos. Entonces el entamoeba en quiste. La Giardia lamia, de 8 a 12 micras, su forma oval, con un polo más redondeado que otro, con gruesa envoltura de pared, de doble pared, núcleos de 2 a 4, de membrana delgada, cariosoma pequeño central. Acá podemos ver, tiene uno y se ve acá otro núcleo, 2 núcleos. Este es el quiste de Giardia. Balathridium coli, tamaño de 50 a 70 micras, forma redonda, núcleos, uno semejante a un riñón y otro pequeño que asemeja a una mancha gruesa, como se ve acá en la foto. Envoltura delgada con pared doble. Examen directo de heces. ¿Cuáles son los principios generales de este examen? Si en el laboratorio se recibe muchas muestras en el mismo día, comenzar por examinar las que son más líquidas. Examinar esas frescas en menos de 1 hora de eliminadas. Esto aumenta la posibilidad de encontrar amebas. Elegir preferentemente para el examen directo una porción de la superficie de la muestra donde se encuentra el moco. Examinar en una solución salina u observar directamente con el microscopio cuando las heces son muy líquidas. En las heces líquidas, los depósitos de moco frecuentemente contienen grupos numerosos de Giardia lamblia. Ahí están mayormente las giardias, cuando hay moco, mayormente en muestras diarreicas, donde se encuentran los quistes de Giardia. El examen de huevo de oxiuros, método de la cinta adhesiva, o más conocido como el test de Graham. Ese es para encontrar los famosos oxiuros, enteroides vermicularis. Afectan frecuentemente a los niños. Sus huevos se recogen de los pliegues de la piel que rodea el ano, con una cinta adhesiva o un cinta scotch, que es lo que se usa, preferentemente en la madrugada, porque raras veces se hallan en las materias fecales. Entonces, normalmente a veces los niños están que se rascan atrás en el medio de la nalga. Esto quiere decir que puede ser que tenga huevos de oxiuros. Entonces, en la madrugada, en el laboratorio le van a dar una lámina. Esta lámina va a tener un scotch pegado. Entonces, al niño se le levanta en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, se retira ese scotch y ese scotch se pasa alrededor del ano del niño. Se pega el scotch, se saca, se pega y se saca alrededor del ano del niño. De ahí ese scotch es regresado a la lámina. Lo vuelven a pegar a la lámina y esto lo llevan al laboratorio. Entonces, obtenía la muestra por el método de la cinta adhesiva que queda lista para mirar en el microscopio. Se ven en el microscopio y se van a ver estos huevecillos de oxiuros. Esto es lo que se ve en la lámina. Si es positivo. Si no tiene nada, no se va a ver nada. Micología. Hongos. Los hongos son organismos eucariotas y cada uno tiene al menos un núcleo y una membrana nuclear, un retículo endoplasmático, mitocondria y un aparato secretor. Muchos son aerobios obligados o facultativos.
Micosis. Son las infecciones producidas por hongos. Muchos de estos organismos patógenos son exógenos y su hábitat natural se sitúa en el agua, la tierra y los restos orgánicos. La micosis que aparecen con la máxima incidencia, como son las candidiasis o dermatofitosis, son causadas por hongos que forman parte de la flora microbiana normal, aunque están muy adaptados a sobrevivir en el hospedero humano. Mayormente esta micosis, todos estamos ahí al riesgo de sufrir una micosis, ¿no? Todo va a depender del grado de limpieza que tengamos, ¿no? Si nos lavamos las manos, si nos bañamos constantemente, ¿no? Si no tenemos una limpieza diaria, entonces el pH del organismo empieza a cambiar del cuerpo y empiezan a salir los hongos. Ahí es donde se producen estas enfermedades, como la candidiasis y la dermatofitosis. O también puede ser por un contacto, no sé, tengo contacto con alguien que tiene esta micosis, y por obvio estás a su lado esa persona, le tocas, le abrazas sin saber, ¿no? También te puede contagiar. Se pueden clasificar la micosis en superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas o generalizadas y oportunistas. Muchos sujetos que terminan por mostrar infecciones por oportunistas tienen graves enfermedades primarias y disminución en sus defensas inmunitarias. Sin embargo, la micosis sistémica también aparece en tales enfermos y los gérmenes oportunistas también pueden infectar a sujetos inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir? En pacientes con las defensas bajas, o pacientes con cáncer o con VIH, pacientes con SIDA, que tienen las defensas bajas, a mayor probabilidad de que sufran de micosis, ¿no? De enfermedades. Lo que tienen las defensas bajas. Entonces, la micosis superficial es una infección provocada por la invasión de tejidos superficiales, ya sea en piel o en mucosas, como la dermatofitosis o la pityriasis versicolor. La micosis cutánea, infección a tejido cutáneo como candidiasis. Micosis subcutánea, infección por invasión de tejido subcutáneo. Suele ser muy agresiva. Los esporotricosis, como blastomicosis y eomencitoma. Una micosis sistémica, una difusión hematógena del hongo, fungemia e invasión a varios órganos. Algunos son histoplasmosis, paracoccidomicosis y coccidiomicosis. Infección oportunista. Cáncer, inmunodeprimidos o diabéticos. Es el caso en candidiasis, criptococosis y aspergillos. A pesar de los grandes avances en el estudio de la micología médica y el uso de antifúngicos o antimicóticos, la incidencia de infecciones es muy elevada. Entonces tenemos estas clases de micosis, ¿no? Superficiales, cutáneas, subcutánea, sistémica y oportunista. La oportunista, como les dije, mayormente se va a dar en pacientes que son inmunosuprimidos, pacientes que tengan cáncer, son diabéticos o pacientes que tengan VIH, SIDA, ¿no? Que están con las defensas bajas. Ahí donde van a aparecer estas infecciones oportunistas. Los hongos al proliferar asumen dos formas básicas, que son la de levaduras y la de mohos. Esta última forma ocurre por la producción de colonias filamentosas multicelulares integradas por túbulos cilíndricos, ramificados llamados hifas, cuyo diámetro varía de 2 a 10 micrómetros. Las levaduras son células únicas, de forma esférica o ovoideas, su diámetro que varía de 3 a 15 micrómetros. Muchas de ellas se reproducen por gemación y algunas especies producen yemas que de manera característica no se desprenden y terminan por alargarse. El paso siguiente en ese proceso produce una cadena de levaduras alargadas llamadas pseudohifas. Entonces hablemos un poco de la dermatofitosis. La dermatofitosis o tiñas son infecciones causadas por dermatofitos, unos hongos que parasitan el tejido queratinizado, por lo que no afectan mucosas ni semimucosas. Se clasifican en tres grupos: trichofitón, microsporum y epidermifotón. Esta dermatofitosis mayormente se encargan de parasitar o comer, en otras palabras, el tejido queratinizado.
En ella podemos ver la tinea capitis, que es la dermatofitosis más frecuente en la infancia, sobre todo en niños. Prepúberes, varones entre 3 y 7 años de edad, la incidencia disminuye en niños pospúberes. Se cree que es debido a una mayor concentración de ácidos grasos fungistáticos en el sebo. Mayormente se da en la cabeza. Ahí es donde ataca la tinea capitis. Como hacemos acá, se toma una muestra. ¿De qué forma? Se hace un raspado ligeramente y se coloca en una lámina portaobjeto, se lleva al laboratorio para que lo vean por microscopio. O si no, la otra forma también puede ser, se corta un poco de cabello de ese paciente, se saca, ¿no?, con pinza un poco de cabello, se le pone un cinta scotch encima de la lámina y se lleva al laboratorio para poder ser observado. Tinea corporis. La tinea del cuerpo corporis es una erupción cutánea causada por una infección micótica. Por lo general es un sarpullido circular, rojo y con comezón, con la piel más clara en el medio. La tinea recibe su nombre por apariencia. La tinea del cuerpo también está relacionada con el pie de atleta, la tinea pedis, la tinea inguinal, tinea cruris y la tinea del cuero cabelludo, la capitis. La tinea a menudo se propaga por contacto directo de piel a piel con una persona o un animal infectado. Como se puede ver aquí en la foto, ¿no?, como unas ronchas, ¿no?, en los bordes es rojo. Acá también para tomar la muestra, para llevar al área de laboratorio es con una lanceta, raspamos la parte de los bordes de la herida. Los bordes rojos, lo que rodean a la herida, lo raspamos con una lanceta. Eso lo colocamos en una lámina portaobjeto y lo llevamos al laboratorio de microbiología para que vean. Todo es con raspado, despacio, sin provocar mucha herida. Un raspado despacio con lanceta. Onicomicosis. Aunque pueda afectar a las uñas de las manos o de los pies, es más frecuente en pies. Puede presentarse con cambio de coloración de la lámina ungueal o hiperkeratosis subungueal distal. Acá en las uñas se ponen gruesas, tanto de las manos como de los pies. A eso llamamos una onicomicosis. Entonces acá lo que se tiene que hacer es, para tomar la muestra, igual el paciente puede ir con un corta uña para poder cortarle con un corta uña. O si no tiene el corta uña, también se le hace un raspado con una lanceta. Esa muestra se lleva al laboratorio y se observa por el microscopio. La pitiriasis versicolor. Infección crónica causada por Malassezia furfur, que se presenta en forma de placas de color de la piel o levemente pigmentadas en tronco y zona proximal de extremidades, con una descamación fina y furfurácea, que se hace más evidente con el rascado, signo de la uñada. Los niños pequeños pueden presentar lesiones en la línea de implantación de pelo también. Acá podemos ver la pitiriasis versicolor, son como manchas en el cuerpo. En este caso, para tomar la muestra en este paciente no se hace con raspado, porque son manchas. O sea, acá lo que se podría hacer es con un cinta scotch, se pasa un cinta scotch alrededor de todas las manchas. Se pega y se saca el cinta scotch. De ahí se regresa a la lámina portaobjetos de cinta scotch, así como para el test de Graham, ¿no? Lo llevan al microscopio para que lo puedan ver en el laboratorio. Normalmente es así como se toma la muestra para pitiriasis versicolor. Candidiasis. La cándida es un género de hongo unicelular, también llamados levaduras. La especie más significativa por su importancia clínica es Candida albicans, que es un comensal de las mucosas humanas, sobre todo oral, digestiva y genital. Acá podemos ver cómo es la candidiasis.
Acá también para tomar muestra, puede ser muestra con hisopo, ya sea de la lengua, del cuerpo, o dentro del útero, la vagina dentro del útero, para tomar la muestra por candidiasis. Entonces acá vemos un resumen, la tiña, ¿no? Erupciones en la piel en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el cuero cabelludo. En el pie de atleta, enrojecimiento de vesículas y grietas entre los dedos de los pies. La pitiriasis, placas escamosas redondeadas en la piel del tronco y de la espalda. Onicomicosis, micosis en las uñas, pérdida de la cutícula y destrucción de la uña. Candidiasis, puede darse en la vaginal, secreción, picor. Bucal en las placas blancas, cutáneas, en la zona axilar o de la inguinal. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Un examen directo al microscópico con KOH. Las escamas obtenidas por el rascado de las lesiones, tallos pilosos o lámina unguial se colocan sobre un portaobjeto de vidrio y se extienden en forma de una única capa. Se aplican unas gotas de solución de KOH 10-20% que va a ayudar a que esa muestra de hongos esté limpia, sin nada de células que interfieran. Va a permitir que resalte la muestra, ya sea porifas, sean levaduras. Y después se examina con la ayuda de un microscopio de contraste o un microscopio convencional, ¿no? En el caso de un examen positivo, observaremos levaduras, estructuras filamentosas que corresponden a hifas, ¿no? O la clásica imagen de albóndigas, espaguetis en la pitiriasis versicolor. No permite realizar estudios de sensibilidad a antifúngicos y es necesario un entrenamiento del observador. Así es como se ve en el microscopio, ¿no? Levaduras, algunas hifas. El KOH va a permitir que esta muestra se pueda ver limpia, sin células, que se vea limpia la muestra. O también está el cultivo fúngico, ¿no? Que es el test de diagnóstico Gold Standard. Permite el estudio etiológico y de sensibilidad de antifúngicos. Hay varios cientos de agares. El Saburo es el Gold Standard, uno de los más empleados, que contiene glucosa y peptona a un pH 7. Se ha usado porque no permite la proliferación de bacterias, solamente permite crecimiento de hongos. Por eso se usa el Saburo. Como se puede ver acá, el crecimiento, ¿no?, de hongos. Y bien, eso es todo. A veces la vida no es cuestión de aptitud, sino de actitud. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Si hay preguntas, por favor, para el ponente, para la conferencia, lo pueden hacer. Parece que todo ha quedado claro. Qué bueno que me hayan entendido. Así un resumen nomás a rasgos de la microbiología, porque es un área muy extensa. Traté de hacerlo lo más entendible, compacto posible, ¿no? Parece que no hay preguntas. Eso sería todo entonces. Muchas gracias por su asistencia.
Doctor, hay una pregunta en el chat. Ya, a ver. En el chat. Vamos a ver. Ah, ya. Depende, no todos mueren a una misma temperatura. Hay algunos que mueren a más de 100 grados, otros mueren a 37, otros mueren a menos de 0 grados. No hay una temperatura exacta para decirte que muere un microorganismo. Tienen diferentes tipos de temperaturas. Soy enfermera en la central de esterilización y para matar microorganismos de la temperatura. Depende, o sea, normalmente para matar microorganismos, para desinfectar materiales, es a 121, donde mayormente autoclavamos en laboratorio para desinfectar materiales o esterilizar a 121 grados, más de 100 grados, para matar, para esterilizar las bacterias. Es lo que se trabaja en laboratorio. Más de 100 grados. Diga, muchas gracias, Carmen. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, lo recomendable para matar virus, en especial al coronavirus. Bueno, para matar virus, temperaturas de igual, 121 grados. Algunos virus no mueren a temperaturas altas, algunas mueren a temperaturas bajas, bajo cero también. Va a depender mucho del virus. Coronavirus, sí, mayor de 121 grados centígrados. Mayormente para esterilizar sus materiales de trabajo en hospitales o en laboratorio, todos tienen que tener un autoclave, ¿no es cierto? Entonces en el autoclave colocan los materiales y a 121 grados y esterilizan todo, ¿no? Pero si quieren matar un virus como el coronavirus, lo mejor que pueden hacer es la zona de trabajo donde ustedes trabajan, lavarlo con lejía, ¿no? La zona bien esterilizada con lejía y no hay problema. La lejía es muy potente para destruir el virus. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Gracias a ti, Carmen. ¿Alguna otra pregunta?
Muchas gracias a ustedes por su asistencia.